Hola a todos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el absolutismo. Bueno, esta fue una forma de gobierno y de régimen político que era propio del antiguo régimen, que este era un periodo después de la Revolución Francesa de 1789. Su ideología dictaba que el poder político del gobernante, es decir, del rey, no estuviera sujeto a ninguna clase de limitación que no fueran las propias de la ley divina o de Dios. Esto significa que el poder del soberano era único, indivisible, inalienable y pleno. En otras palabras, era un poder absoluto, que de allí proviene el término absolutismo. Este proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que los demás poderes públicos no podían contradecir su voluntad y estaban subordinados a todas sus consideraciones. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey, por lo que todas las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible que los pudiera perjudicar. Digamos que en el absolutismo el Estado como tal no existe, tampoco la separación de los poderes y mucho menos los partidos políticos. Por lo tanto, la ley se adhiere simplemente a la voluntad del rey. Los inicios del absolutismo. Las primeras monarquías de carácter absolutista se dieron a finales de la Edad Media, y a medida de que se sentaban las bases para la evolución a lo que sería un nuevo Estado moderno, la tendencia de poder concentrar todo el poder en el rey fue producto del desprestigio del papado y de la Iglesia como unas instituciones de control moral y social, que su legitimidad divina fue a poco convirtiéndose en el monarca mismo, que la voluntad representaba la misma voluntad de Dios en la tierra. Los finales del absolutismo. La Revolución Francesa, que ésta puso fin a la monarquía absolutista en ese mismo país en 1789, dio a flote a unas nuevas ideas de la Ilustración que convivieron con el absolutismo en otras diferentes naciones europeas, en lo que se denominó el despotismo ilustrado. Las diferentes revoluciones burguesas que barrieron los restos del feudalismo medieval impusieron unas nuevas bases del futuro orden capitalista. No pudieron deshacerse del todo de la figura de los reyes y en algunos de los casos, como la Rusia zarista, perduraron hasta la entrada del siglo XX con la Revolución Rusa, que fue en 1917. Sin embargo, en la Revolución de 1848, que era llamada como la Primavera de los Pueblos, abolió la Santa Alianza y también deshizo el retorno del absolutismo que caracterizó al siglo XIX, a partir del Congreso de Viena de 1814 a 1815, que este fue un proceso gradual junto a la caída del absolutismo. En el absolutismo no existían los límites y en principio para la voluntad del monarca, que era el máximo jurista y la máxima autoridad en todas las materias, tanto en tipo social, político, económico y moral. No obstante, existían límites que no se expresaban de una forma explícita, pero que de algún modo se enmarcaban en el poder real y eran la ley de Dios, que el rey estaba sometido como todo buen cristiano a todas las leyes morales de la religión y de la iglesia. El derecho natural, que en ciertas partes del derecho que atañían a los aspectos más fundamentales de la cultura y que por lo tanto no eran de la consideración del rey y se preservaban en el absolutismo. Las leyes como la herencia, el mayorazgo y etc. eran consideradas unas leyes naturales. La economía absolutista. Esta economía solía ser mercantil y también contar con un total de intervención por parte del monarca, que probablemente de la alianza entre la política feudal de la aristocracia y la burguesía insurgente. Esta dependió de un modelo de gobierno que durara tanto tiempo para haberse sentado ya las bases del venidero del capitalismo. La sociedad absolutista estaba fuertemente estratificada y separaba a los ciudadanos en tres estados: la nobleza, que pertenecían los aristócratas y los terratenientes; el clero, que estaba constituido por los sacerdotes y las monjas; y por último el pueblo llano, que era la masa de los trabajadores, campesinos y comerciantes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión.